Hola, mi nombre es Dulce. En este video hablaremos sobre la célula eucariota. Primero debemos de tener en cuenta pues que es una célula. Una célula es la unidad estructural y funcional del organismo. Todo ser vivo está constituido por esta. Bueno, hablaremos sobre los organelos que constituyen pues nuestra célula eucariota. Los organelos son las estructuras que tienen una función específica pues en la misma. Hablaremos también como de las medidas de esto, estructura y funciones. Lo que haremos será dividirlos en dos, que serán los organelos membranosos y los no membranosos. Así que comenzamos. Comenzaremos con los organelos membranosos. En este caso empezaremos con el citoplasma. Este pues es un espacio encontrado fuera del núcleo. En este se encuentran los organelos y las inclusiones. Los organelos se desenvuelven en el citosol. El citosol es un tipo de gel acuoso donde se llevan a cabo pues todas las reacciones químicas de la célula. Este está formado por solutos que serían el nitrógeno, el potasio, el calcio, bueno, entre otras. Después seguimos con el núcleo. El núcleo mide de 5 a 25 micrómetros, que es visible con microscopio óptico. Es el organelo con mayor importancia, ya que aporta el material genético para que la célula cumpla sus funciones, ya que este proporciona las instrucciones de cómo debe funcionar. También contiene pues todas las enzimas necesarias para la duplicación, que es en base de una cadena de ADN hacer otra igual. La transcripción, que es en base de una cadena de ADN para formar otra de ARN. Y la traducción, que es en base de una cadena de ARN formar proteínas. Bueno, seguimos con el nucleolo. Este mide de 1 a 12 micrómetros y su función es la síntesis de ribosomas. Su estructura es irregular y densa. Se divide en granular, donde se originan los ribosomas, y la otra fibrilar, donde se encuentra el ADN. Y se favorece ver el nucleolo por medio de microscopio electrónico. Hagamos una pausa. Debemos de tener en cuenta de que las células no son ni rígidas, ni tampoco son, necesariamente redondas, ni necesariamente tienen el núcleo en el centro, ni necesariamente el núcleo es más grande que los organelos. Estas tienen formas pero muy variadas. Quiero hacer hincapié, teniendo en cuenta por qué los dividí entre organelos membranosos y no membranosos. Debemos de tener en cuenta que los organelos membranosos se caracterizan pues porque tienen una cavidad, una luz. Y los no membranosos, pues dependen de la presencia o ausencia pues de la membrana. Bueno, seguimos con la membrana citoplasmática. Esta es visible por el microscopio electrónico. Su tamaño depende pues de la longitud celular que esta tenga, pero no es más gruesa a 5 nanómetros. Esta está conformada por fosfolípidos, proteínas, colesterol, etc. Su función pues es la de la protección, transporte y recepción. La protección pues impide el ingreso de medios externos o que se pierdan elementos del medio intracelular. En el transporte tenemos que pues puede transportar sustancias hacia adentro o fuera de la célula. Y la recepción pues es la misma recepción de elementos encontrados en el espacio extracelular para producir alguna recepción dentro de la célula. Esta es pues una bicapa fosfolipídica. Se mostrará. Y aquí la tenemos más o menos, así se ve. Bueno, esta está conformada por una cabeza y una cola, la cabeza y la cola, que tienen pues una propiedad de polaridad doble, que son bipolares. Uno de sus extremos es el hidrofílico y el otro es el hidrofóbico. La cabeza pues es la que es fin al agua, que es la hidrofílica, y la cola, que es esta que vemos aquí, es la hidrofóbico. Y estos fosfolípidos debemos tener en cuenta pues de que forman la mayor porción de la célula, es el componente, pues decirlo así, principal. Las proteínas, son como un 50% de la masa de la membrana celular. Estas pues son más grandes y se clasifican en dos tipos. Las integrales, que estas atraviesan la membrana, como sería el caso de esta que está en la esquina, y las periféricas, ya sea que estén pues en el lado intracelular o extracelular de la membrana, no la atraviesan, como esta que tenemos aquí. Bueno, estas tienen interacción con glucoproteínas y también pues tienen un movimiento libre en la bicapa. Se clasifican según su función. No entraremos tanto pues en lo que viene siendo esto, pero en la función de la membrana, que es el transporte, pues
el transporte de sustancias a través de la membrana celular se da por medio de la difusión simple, que son sustancias liposolubles. Estas atraviesan los fosfolípidos sin necesidad de que intervenga una proteína o no. El transporte mediado por vesículas, que pues las vesículas son estructuras formadas por membranas que pueden estar hacia adentro o afuera. Se clasifica en endocitosis y exocitosis. Bueno, esto es para sustancias hidrosolubles. Tienen una subclasificación, que es la endocitosis, la pinosis, fagocitosis y exocitosis. La primera es la introducción de sustancias a la célula que permite el paso a líquidos y pequeñas moléculas en vesículas pequeñas, que es la pinocitosis. La fagocitosis pues son las partículas grandes, bacterias en vesículas grandes. Y la que es mediada por receptores, donde ciertas sustancias se ponen en contacto con las proteínas receptoras. Y la exocitosis, que es el transporte de la membrana mediado por vesículas hacia afuera. Bueno, también tenemos que se pueden subclasificar por la velocidad con la que las sustancias pues, son expulsadas de la célula. Puede ser por mecanismo constitutivo, donde pues, es la exportación continua a la membrana celular en vesículas de transporte. Esta pues, es un poco más acelerada. La secreción regulada pues, es el almacén temporal y que se libera tras la activación. Y la vía endosómica, pues, que es entre organelos que son capaces de comunicarse. Ahora sí, continuamos con los endosomas. Estos son organelos derivados de la endocitosis. Bueno, hay dos, son tempranos y tardíos. Los tempranos son los que pues, se van formando alrededor de la membrana y los tardíos es que pues, ya están en la célula. Y algunos de estos se convierten en lisosomas. Ahora, su función es la destrucción de partículas o moléculas. Transportan partículas de la parte externa a la parte interna y viceversa. Pueden transportar también moléculas de un organelo a otro. Los lisosomas, que tienen aproximadamente un tamaño de 0.02 a 0.5 micrómetros, estos son visibles en el microscopio electrónico. Los podemos considerar como organelos digestivos. Las enzimas hidrolíticas son transportadas por endosomas, que es la degradación molecular. Actúan sobre productos de endocitosis o por autofagia. Son vesículas que tienen enzimas hidrolíticas en ellos. La membrana es resistente a la hidrólisis, que son las moléculas de los sacáridos. Comenzamos con el retículo endoplasmático rugoso, que sería este que estoy señalando. Este tiene una medida aproximada de 20 a 40 nanómetros y es visible por el microscopio electrónico. Y bueno, este se encarga de la síntesis proteica celular. Bueno, este es como una serie de sacos o cisternas aplanados interconectados. Estas están conectadas pues al espacio interno del núcleo y pues gracias a las perforaciones en la membrana del núcleo es por el cual los ribosomas pueden tener comunicación entre ambos lados. Bueno, hablaremos ahora de esos ribosomas. Miden aproximadamente 20 nanómetros. Bueno, aquí en la célula no se lo gramé porque se encuentran adentro del retículo endoplasmático rugoso. Estas pues se dividen en dos, donde las de menor tamaño se unirán al ARN mensajero para formar las proteínas. Y estas pues son visibles solo por el microscopio electrónico. Estas están adosadas a la superficie, se ponen en contacto con las cadenas pues, del RNA, donde pues viene desde el nucleoplasma para producir las proteínas. Lo que ocurre en el retículo endoplasmático rugoso, bueno, es el ingreso a la cisterna del ribosoma, después es la modificación posterior, la concentración, el transporte que se lleva a cabo y después la liberación del ribosoma. Esta es liberada al aparato de Golgi, que es el que tenemos aquí, de color naranja. Nuestro siguiente organelo pues, es el retículo endoplasmático liso, que es el que está aquí. Este tiene una medida de 20 a 40 nanómetros. Son túbulos cortos. Estos no tienen los ribosomas y pueden estar separados del retículo endoplasmático rugoso. O ser pues la extensión del mismo, como en este caso que lo puse como una extensión del resto. Esta pues se encarga del metabolismo de los lípidos, de los esteroides y el glucógeno. Es el principal organelo que participa en la desintoxicación. Este es visible en el microscopio electrónico. El aparato de Golgi que ya habíamos mencionado, pues sirve como almacén. Su medida varía de 1 a 3 micrómetros. Es
pues son sacos aplanados y tiene extensiones tubulares dentro de una red de los microtúbulos. Son pues las vesículas de transporte de las proteínas del retículo endoplasmático rugoso, eso ya lo mencionamos anteriormente. Modifica y clasifica a las proteínas pues antes formadas. Dirige a las proteínas según su clasificación por diferentes mecanismos. Se logra ver por medio del microscopio óptico, pero es muy preferible que se vea por electrónico para tener mayor contraste. Y seguimos con las mitocondrias. Estas miden alrededor de 2 a 5 micrómetros, se pueden ver por el microscopio óptico y electrónico. Estas se encargan pues, en la generación del ATP. Son estas que tenemos aquí. Son abundantes en células que utilizan grandes cantidades de energía. Tienen una bicapa similar a lo que es la membrana celular, que es la membrana mitocondrial externa e interna. También tiene el espacio pues una intermembrana. La membrana externa tiene una especie de poros que hacen permeable a ciertos elementos necesarios pues para el ciclo de Krebs. Y la interna pues es permeable a ciertos iones. Seguimos con las peroxisomas, que son estas que tenemos por aquí. Estas miden de 0.1 a 1 micrómetros. Son visibles en el microscopio electrónico. Son organelos con pues, una forma vesicular, similares a los endosomas o lisosomas. La diferencia pues, es del contenido de enzimas oxidativas. Estas son abundantes e importantes pues, en los hepatocitos y en las células renales. Y ahora pues los organelos no membranosos. Primero pues, empezaremos con los microtúbulos, que son estos que tenemos aquí. Estas pues son estructuras tubulares microscópicas que están formadas por tubos proteicos huecos, rígidos e inestables. Pues se generan dentro de desde el centro organizador de los microtúbulos. Y son inestables pues ya que tienen una capacidad de polimerización y despolimerización continua. Esto se refiere a que pueden asociarse entre sí o separarse para aumentar lo que es pues su longitud. Seguimos, bueno, una de las funciones pues es el transporte vesicular, que es en la misma endocitosis y exocitosis, entre otras. Es el movimiento también de cilios y flagelos y es la fijación de cromosomas al uso mitólico. Ahora seguimos con los centriolos. Estos miden de 150 a 500 nanómetros de largo por 250 nanómetros de ancho. Son cilindros cortos formados por 9 tripletes de microtúbulos. Son estos, los que tenemos por aquí. Estos son paralelos entre sí, perpendiculares entre sí, y pues están cercanos al núcleo. También pues tienen características similares a los microtúbulos, pero estos pues son como la formación de 9 tripletes de los microtúbulos. Con respecto pues a su polimerización y despolimerización, son más estables y se despolimerizan en mayor medida mediante la división celular, y estos se pueden ver mediante el microscópico electrónico. Por último tenemos que pues, sus funciones son la formación de cuerpos basales para la formación de la producción de cilios y flagelos. Estos están formados desde el centriolo extendiéndose a través pues, de la membrana. Y por último tenemos las inclusiones citoplasmáticas. Bueno, pues estas tienen características como que pueden ser, como las que tenemos aquí, los pequeños puntitos que tenemos alrededor de nuestro citosol. Pueden ser productos de la actividad metabólica, propiedades tintoriales. Estas pueden tener pues vida o no, y no tienen movimiento naturalmente, y pues las podemos encontrar con o sin una cápsula o membrana. Bueno, esto sería todo de mi parte, espero que haya quedado un poco más en claro pues este tema.